Lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario no es una simple tormenta, es un huracán en formación, y no uno cualquiera. Ahora mismo estamos en medio de un huracán de categoría 5. Es como si una oscuridad se extendiera sobre toda la industria. Mientras esperamos algún tipo de alivio, o al menos entender qué planea hacer la Reserva Federal a largo plazo. Estas no son palabras de cualquier analista. Quien lanza esta advertencia es Barry Sternlicht, uno de los inversores inmobiliarios más exitosos y respetados del mundo. Sternlicht es multimillonario, cofundador, presidente y director ejecutivo de Starwood Capital Group, un fondo de inversión que gestiona más de $120 mil millones en activos. Se trata de una de las compañías inmobiliarias más grandes del planeta. Su posición le da acceso directo a lo que realmente está ocurriendo en el mercado. Por eso, cuando en una entrevista reciente comparó el escenario actual con un huracán de categoría 5 a punto de impactar, llamó la atención de todos los que seguimos de cerca la economía. A Sternlicht se le preguntó si las tasas de interés altas, que dificultan el pago de los préstamos, podrían provocar una ola de impagos y con ello un colapso generalizado. Su respuesta fue clara: cualquier activo que dependa de ingresos fijos pierde valor cuando suben las tasas de interés. Y aunque los fundamentos siguen siendo sólidos en muchos segmentos, como los apartamentos, el sector industrial, logístico y hotelero, la realidad es que la Reserva Federal actuó muy tarde para frenar la inflación y lo hizo con mucha fuerza. Eso ha golpeado directamente al mercado inmobiliario. Los rendimientos exigidos para los activos inmobiliarios han aumentado para reflejar este nuevo escenario de tasas más altas. Pero eso no es todo. El crédito disponible para el sector se ha reducido de forma drástica. Por eso, Sternlicht repite su advertencia. Estamos en medio de un huracán de categoría 5. Un apagón total se cierne sobre la industria, y no saldremos de él hasta que haya claridad sobre el rumbo que tomará la Fed. Para entender realmente qué está pasando en el mercado inmobiliario, primero necesitamos comprender la relación directa entre los valores de las propiedades y las tasas de interés. Los bienes raíces, especialmente en el sector comercial, generan lo que se conoce como flujos de ingresos fijos. Esto significa que ofrecen una cantidad de dinero relativamente predecible cada año. Por ejemplo, si eres dueño de un edificio de oficinas con un contrato de arriendo a 10 años, ya sabes cuánto dinero recibirás por concepto de renta durante toda esa década. Eso es lo que Barry Sternlicht quiso decir cuando afirmó que los activos con flujos de ingresos fijos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Imagina esto: eres dueño de un pequeño edificio de apartamentos en tu ciudad. Este edificio te genera unos $100,000 al año en ingresos netos. Eso representa el dinero que queda después de descontar los gastos operativos, como mantenimiento, impuestos, administración y otros costos relacionados con la propiedad. Ahora supongamos que estos ingresos por arriendo aumentan un 5% cada año, gracias al alza gradual en los precios del alquiler. Y al cabo de 5 años, planeas vender ese edificio y quedarte con las ganancias. En el mundo de los bienes raíces comerciales, el valor de una propiedad se calcula utilizando lo que se llama la tasa de capitalización o cap rate. Esta tasa representa el rendimiento anual esperado de una propiedad en relación a su valor total. La fórmula es simple: se toma el ingreso operativo neto y se divide por la tasa de capitalización. Supongamos que usamos una cap rate del 5%. Eso significa que, si tu edificio genera $100,000 anuales, el valor de mercado de la propiedad rondaría los $2 millones. Pero aquí es donde entran las tasas de interés. Cuando estas suben, también lo hacen las tasas de descuento que se usan para calcular el valor actual del dinero que recibirás en el futuro. Es decir, los flujos de caja futuros pierden valor hoy. A esto se le llama el valor temporal del dinero. Veámoslo con números. Si usamos una tasa de interés del 6%, el valor actual de tu edificio, considerando los ingresos proyectados por 5 años, sería de aproximadamente $2,28 millones. Pero si las tasas suben al 7, ese mismo edificio valdría solo $2,10 millones. Es decir, habría una pérdida de $100,000 en valor, sin que haya cambiado el edificio en sí, solo por el hecho de que el dinero ahora vale menos en el tiempo debido a las tasas más altas. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario en general. Las propiedades no están perdiendo valor porque sean malas inversiones o porque no generen ingresos.
están perdiendo valor porque el costo del dinero ha subido. Y eso, combinado con un acceso al crédito mucho más limitado, está creando la tormenta perfecta que Sternlicht describe como un huracán de categoría 5. Y aquí es donde todo se vuelve más evidente. No se trata solo de que hayan subido las tasas de interés. Lo que ocurre es que, cuando estas tasas aumentan, los inversionistas exigen una mayor rentabilidad por sus inversiones. Esto significa que también debe subir la tasa de capitalización a la que se vende una propiedad. Tomemos un ejemplo sencillo. Si al momento de vender tu edificio, dentro de 5 años, la tasa de capitalización sube del 5% al 6%, eso reduce el precio de venta proyectado. Y cuando esto sucede, también disminuye el valor actual de la propiedad. En este caso, pasaríamos de un valor de $2 millones a solo 1,89 millones. Y como puedes ver, esto no tiene nada que ver con que el edificio esté generando menos dinero. Todo sigue igual en términos de ingresos. Pero el aumento de tasas impacta directamente el valor percibido de la inversión. Ahora, veamos qué pasa si somos aún más agresivos. Supongamos que la tasa de descuento sube al 9% y la tasa de capitalización de salida se eleva al 8%. En ese escenario, el valor de nuestro edificio caería a $1,40 millones. ¿Notas lo que está ocurriendo? El edificio sigue generando exactamente el mismo flujo de dinero. Pero, debido al alza de tasas, su valor se desploma. Por eso las tasas de interés son tan críticas en el mundo inmobiliario. Y aunque hoy los fundamentos, es decir, el flujo de caja que generan muchas propiedades, todavía se ven sólidos, Barry Sternlicht cree que esto no va a durar mucho más. Según él, la economía se está acercando a una recesión. De hecho, cuando le preguntaron si cree que Estados Unidos entrará en recesión, su respuesta fue clara: sí. Y lo más preocupante es que cree que es casi inevitable. Contó que un amigo suyo se reunió recientemente con uno de los gobernadores de la Reserva Federal, quien le dijo: escuchamos todo este ruido sobre el sector inmobiliario, pero aún no vemos los problemas. Sin embargo, Sternlicht insiste en que esos problemas están en camino. Lo que viene es una contracción del crédito muy seria, y aún ninguna clase de activo en el país se ha ajustado completamente al nuevo costo del capital. Los datos ya muestran señales claras. La economía se está enfriando. La confianza del consumidor está cayendo, las ventas minoristas están bajando, y aunque el sector de servicios sigue fuerte, Sternlicht lo describe como el último suspiro antes de la desaceleración real. Él espera que, si hay una recesión, sea una recesión superficial, no profunda. Pero aún así, sabe que el impacto será inevitable, porque históricamente, cuando suben las tasas de interés, se frena el crecimiento del PIB y aumenta el desempleo. Lo preocupante, según su visión, es que el desempleo no está reflejando todavía la realidad. Muchas personas ya están perdiendo sus empleos, pero las estadísticas oficiales no lo capturan por completo. El desempleo no está aumentando como normalmente lo haría cuando suben las tasas de interés, y eso tiene una explicación estructural. Parte de esto se debe a la compensación que recibe el mercado laboral y a la construcción impulsada por la ley de infraestructura. Además, el sector servicios sigue recuperándose de la pandemia, lo que afecta la oferta y la demanda de empleo de manera particular. Para entender mejor, pensemos en el mercado inmobiliario. Los bienes raíces, desde la perspectiva económica, son lo que llamamos una materia prima. El precio de cualquier materia prima depende de la interacción entre la oferta y la demanda en un momento dado. Volviendo a nuestro ejemplo del edificio de apartamentos, sabemos que su valor depende del flujo de caja que genera. Pero ¿qué determina el precio del alquiler? Como dueño, puedes cobrar por cada unidad, y ese precio depende directamente de la oferta y la demanda de apartamentos en ese mercado específico. Imagina un gráfico con dos líneas. Una representa la oferta, que es la cantidad de apartamentos disponibles en la zona, y la otra representa la demanda, que es la cantidad de personas buscando alquilar. El punto donde estas dos líneas se cruzan es el precio de equilibrio, es decir, el alquiler mensual que los propietarios pueden cobrar. Cuando hablamos de fundamentos sólidos en el mercado inmobiliario, nos referimos a situaciones donde la demanda supera la oferta. En los últimos años, la economía ha sido muy fuerte. El desempleo bajo, programas de estímulo gubernamental altos y un incremento acelerado en los precios de las viviendas.
Esto llevó a que muchos potenciales compradores se convirtieran en inquilinos, lo que desplazó la línea de demanda hacia la derecha, incrementando los precios de los alquileres y, por ende, el flujo de caja generado por los edificios de apartamentos. Esto aumenta su valor, pero la realidad puede cambiar rápidamente. Durante una recesión, la demanda de apartamentos tiende a caer. Las personas pierden sus empleos y se ven forzadas a mudarse con familiares o a compartir vivienda para reducir gastos. Además, algunos inquilinos enfrentan dificultades económicas y deben ser desalojados, lo que es costoso para los propietarios y reduce el ingreso neto del edificio. Este escenario económico más débil desplaza la línea de demanda hacia la izquierda, bajando los precios de alquiler y el flujo de caja. Al mismo tiempo, en épocas de bonanza, los inversores suelen financiar la construcción de más edificios, pero este proceso puede tardar entre 12 y 24 meses desde el inicio del proyecto hasta que los apartamentos estén disponibles para alquilar. Actualmente, se estima que hay aproximadamente 560.000 nuevos apartamentos en construcción, lo que añade presión a la oferta en el futuro cercano. Se estima que en 2023 ingresarán al mercado cerca de 560.000 nuevas unidades de apartamentos, la cifra más alta en 20 años. La mayoría de estos proyectos comenzaron su construcción entre 2021 y 2022, cuando las proyecciones económicas eran mucho más optimistas. Esta gran oferta adicional mueve nuestra línea de oferta hacia la derecha, y como resultado, el punto de equilibrio entre oferta y demanda se desplaza a un precio mucho más bajo. Aunque hasta ahora hemos hablado principalmente de edificios de apartamentos, Barry Sternlicht se enfoca en dos activos inmobiliarios específicos. El primero son los edificios de oficinas. Sternlicht explica que el trabajo remoto está transformando radicalmente este mercado, especialmente en Estados Unidos. A diferencia de Europa, donde ciudades como Berlín, Frankfurt, Múnich y Hamburgo mantienen tasas de ocupación de oficinas muy altas, menos del 5% de vacancia, en EU el panorama es muy diferente. En ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, el mercado de oficinas está dividido en dos. Por un lado, los edificios modernos, bien equipados, que cumplen con las normas ESG y que ofrecen un ambiente vibrante, están llenos y han recuperado la vida. Por otro lado, los edificios antiguos, oscuros, con espacios cerrados y sin atractivo, enfrentan tasas de vacancia alarmantes. Esta división creará una bifurcación clara en el mercado. Los edificios de alta calidad seguirán siendo demandados y se alquilarán a buenos precios, mientras que muchos de los edificios menos atractivos podrían terminar abandonados o incluso demolidos, transformándose en parques urbanos o espacios verdes, como campos abiertos en medio de la ciudad. Además, el problema se agrava en ciudades con dificultades de desplazamiento, donde la presión para evitar largos trayectos diarios es muy fuerte. Muchos trabajadores simplemente no quieren pasar horas conduciendo para llegar a la oficina y luego volver a casa. No obstante, Sternlicht cree que una pequeña recesión podría arreglar esta situación, ya que muchos empleados volverían a las oficinas, especialmente con políticas como la de Amazon, que planea exigir a sus empleados regresar 4 días a la semana a la oficina este otoño. Otro factor que está afectando al mercado de oficinas es la inteligencia artificial, IA. La automatización y las nuevas tecnologías están impactando a varias industrias que tradicionalmente han sido grandes consumidoras de espacio de oficinas. Como resultado, muchas empresas ya no necesitan tanto espacio físico como antes. Esto ha causado una situación crítica. Algunos edificios que antes estaban llenos, ahora están vacíos. En ciudades como San Francisco, las tasas de vacancia alcanzan casi el 30%, lo que significa que casi 1/3 de todo el espacio de oficinas está completamente desocupado. Es importante destacar que no todos los edificios se ven afectados de igual forma. El espacio de oficinas se clasifica en 3 categorías según criterios como la antigüedad del edificio, su ubicación, la calidad y las comodidades que ofrece. Esta clasificación influye mucho en la demanda y en la capacidad de un edificio para mantenerse rentable en este nuevo contexto. Las oficinas se clasifican en 3 categorías: clase A, B y C, siendo la clase A la mejor y la clase C la peor. La demanda de espacios de oficina de clase A sigue siendo alta porque las empresas que están regresando a la oficina quieren ofrecer a sus empleados un entorno de trabajo moderno y de calidad.
Los verdaderos problemas del mercado de oficinas están en los edificios de clase C. Estos suelen ser antiguos, con ubicaciones menos deseables y servicios limitados. Las perspectivas para estos edificios son tan desalentadoras que, en muchos casos, a los propietarios les saldría más barato demolerlos que mantenerlos vacíos o tratar de venderlos. Por otro lado, en el mercado residencial, la atención está puesta en las casas unifamiliares. Starwood, la firma fundada por Barry Sternlicht, posee más de 3.200 casas unifamiliares en todo Estados Unidos, por lo que está muy atenta a lo que sucede en este sector. ¿Estamos ante una recesión inmobiliaria con caídas en los precios de las viviendas? Sternlicht opina que el mercado residencial está en una situación bastante inusual. El aumento de las tasas de interés promovido por Powell ha reducido la oferta de viviendas disponibles, en parte porque muchas personas tienen hipotecas a tasas bajas y prefieren quedarse en sus casas. Esto ha bloqueado la oferta, y es posible que no hayamos visto nunca una situación donde tanta gente tenga hipotecas con tasas fijas tan bajas como ahora. Por eso, las casas no se están vendiendo, lo que mantiene la oferta baja. El gran interrogante es, ¿qué pasará cuando las tasas de interés bajen? En ese momento, se espera que las ventas se reactiven, ya que la hipoteca dejará de ser un obstáculo para cambiar de casa. Además, conforme los constructores reanuden un ciclo de construcción más normal, la oferta aumentará y el mercado inmobiliario podría estabilizarse o incluso estancarse por un tiempo antes de mostrar signos claros de recuperación. La asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos ha caído a niveles casi históricos, lo que preocupa a muchos expertos y compradores. Este gráfico de Goldman Sachs, que abarca más de 25 años, muestra un índice de asequibilidad donde un número más bajo significa que comprar una casa es menos accesible para el estadounidense promedio. Hay dos razones principales detrás de esta baja asequibilidad. La primera es la más evidente: los precios de las viviendas han aumentado considerablemente. En junio de este año, el precio medio de venta de una casa en EU alcanzó los $416,000, frente a los $315,000 de junio de 2018. Pero hay otro factor igual o más importante que ha hecho que la propiedad de vivienda esté fuera del alcance de muchas personas: el reciente aumento en las tasas de interés hipotecarias. A principios de 2021, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años era del 2%. Desde entonces, esa tasa se ha disparado hasta alrededor del 7%. Este aumento ha encarecido muchísimo los pagos mensuales. Por ejemplo, una hipoteca de $400,000 a 30 años con una tasa del 2% implica un pago mensual de aproximadamente $1,400. Pero si esa tasa sube al 7%, el pago mensual salta a $2,600, un aumento del 80% sin que el monto del préstamo haya cambiado. Con base en esto, podríamos esperar una caída fuerte en los precios de las viviendas, pero eso no ha ocurrido. La razón principal es un fenómeno llamado la esposas de oro. Muchas personas que compraron casas con tasas bajas no quieren vender ahora porque perderían esa tasa ventajosa. Esto mantiene la oferta de casas disponibles en mínimos artificiales. Y como vimos antes con la ley de oferta y demanda, cuando la oferta baja, los precios siguen subiendo. En resumen, solo el tiempo nos dirá qué pasará finalmente con el mercado inmobiliario. Sternlicht cree que los próximos 12 a 18 meses serán complicados para muchas personas, pero también hay esperanza. Lo que significa que, si logras sobrevivir a este huracán, podrían abrirse grandes oportunidades al otro lado de esta tormenta económica. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, porque mi objetivo es ayudarte a convertirte en un mejor inversor, aprendiendo de los mejores expertos del mundo. Nos vemos pronto.